Saludos mis queridos espectadores, nos vamos a encontrar en este especial 500 suscriptores, el especial que conmemora este logro a través de la creación de un What If, donde exploramos cómo la no existencia de nuestro querido elenco protagónico termina afectando a la historia conocida de la novela ligera y los 16 volúmenes de esta misma en lo que respecta a la salida de este video, ya que en este universo alterno o historia paralela, Ainzalgom y los NPC de la Gran Tumba, como la propia Gran Tumba en Azeroth, jamás terminaron llegando al Nuevo Mundo, ni en el pasado ni en el presente de la cronología conocida, provocando que sea una historia sin protagonista, sin los personajes que terminan desarrollando una gran parte de los volúmenes. Como dicta su título, es un nuevo mundo sin Ainzalgom, una historia que no tuvo la influencia de los jugadores. Y así, con esta premisa, damos por comenzado la tercera parte de este especial, ya habiendo explorado cómo estos cambios afectan a las historias de los 3 primeros volúmenes y parcialmente del primer CD-drama, en lo que viene siendo la primera y la segunda parte de este especial. Ahora, en esta tercera parte, nos tocará repasar la historia alterna del cuarto volumen de la franquicia, cómo la no existencia de Ainzalgom y los NPC termina afectando a la historia de estos reptilianos, los hombres lagartos y su infortunio en este universo alterno. Más que nada, con todo lo que viene siendo el tema de las incursiones demi-humanas, el cual es un evento exclusivo de este universo. Más que nada consiste en un montón de migraciones, invasiones provocadas por los antiguos habitantes del gran bosque de Top ante la absoluta destrucción de este territorio por Titqualel, el árbol maligno sellado. Un personaje que terminaría siendo la razón por la que dejamos inconcluso la historia del primer CD-drama. Y es que verán, al no existir Ainzalgom y los NPC de la Gran Tumba, supondría que nadie cercano al gran bosque de Top sería capaz de aniquilar a Titqualel, la supuesta deidad malvada que para los acontecimientos de este CD-drama estaría totalmente liberada, destruyendo todo lo que tenga a su paso. Es por ello que esta entidad cataclísmica tendría pase libre para destruir todo el gran bosque de Top, y una vez destruido todo el bosque, tendría la libertad de elegir cualquier otro territorio por diezmar. Es esto lo que habíamos dejado inconcluso, ese siguiente territorio por destruir, ya que esto lo habíamos dejado para una votación, en la cual ustedes, mis queridos espectadores, podían elegir cuál territorio sería destruido por esta supuesta deidad malvada. En lo que respecta el imperio de Bahamut, el reino de Arestice, las montañas de Sarlicia y las llanuras Katse. Algo que al final, después de un voto, bueno, iba a decir un voto mayoritario, pero verdaderamente hablando fue un voto absoluto, ustedes terminaron eligiendo al reino de Arestice, que siguiendo la línea que tiene este especial 500, esto solamente es otro clavo para el ataúd de esta nación en decadencia. Habiendo explicado este desenlace, regresemos con las incursiones, el gran éxodo demi-humano y heteromórfico que va a terminar ocasionando varios conflictos a lo largo de este universo alterno. Esto debido a la situación y la propia naturaleza de los supervivientes. Para empezar, hay que tener en cuenta que estos, en su mayoría, poseen una naturaleza violenta y conflictiva. No por nada tenemos el caso de que cualquier carruaje o caravana humana que transite los caminos cercanos al bosque tiene que ser resguardado por un grupo de mercenarios o aventureros, ya que, de no ser el caso, serían fácilmente atacados por algunas facciones del bosque, algo que por ejemplo vimos en el volumen 2, cuando el carruaje de Nifiria
fue emboscado por un grupo de goblins y ogros. Además, hay que tener en cuenta su precario status quo, el cual se mantiene gracias al trío monstruoso, las tres entidades más poderosas del Gran Bosque de Top, exceptuando a Ctesicolel, y los cuales evitaban las guerras territoriales entre las facciones del bosque. Pero, como vimos en el volumen 8, una vez este status quo fue roto, empezaron una gran oleada de conflictos entre diferentes tribus. Que ojo, esto pasó teniendo al resto del trío monstruoso bajo una alianza, y solamente las facciones poderosas atacando a las facciones débiles, por lo que de no haber existido esta alianza, hubiese sido una guerra total por todo el bosque. Ahora, si esto no es suficiente, hay que tener en cuenta a los ogros y los trolls, dos especies demi-humanas que habitan en abundancia en el territorio, y los cuales han desarrollado una especie de canibalismo demi-humano, ya que son capaces de devorar sin ningún tipo de problema la carne de otros demi-humanos, como es el caso de los goblins y los hobgoblins. A toda esta naturaleza violenta de los habitantes hay que sumarle la situación actual. El bosque de Top, su hogar y su principal fuente de obtención de alimento, ya no existe, al igual que su status quo, lo único que evitaba que se matasen entre sí. La desesperación e incertidumbre va a empezar a llenar la mente de los supervivientes, los cuales van a terminar generando varios conflictos para poder sobrevivir en este entorno caótico, ya sea robando o matando a otros supervivientes para poder obtener los escasos recursos de lo que quedó del bosque, o como ya se mencionó por los ogros y los trolls, empezar un entre comillas canibalismo demi-humano. Mucha sangre y violencia va a generar todo este evento, aunque claro, en los primeros días o semanas, este va a estar dirigido a los propios supervivientes, pero en determinado momento, más que nada cuando estos se den cuenta que tienen que emigrar para poder sobrevivir, este derramamiento de sangre demi-humana va a cambiarse por la sangre de los nativos de los territorios cercanos al bosque, como es el caso del Reino de Arestice, el Imperio de Baharut y las tribus nativas que correspondan a las montañas de Sarlicia y los humedales. Como es el caso de la especie titular de este video, los protagonistas del cuarto volumen, los heroicos hombres lagarto, una raza demi-humana que en este universo alterno va a tener una historia alterna muy curiosa, debido a la coincidencia de compartir un detonante narrativo o conflicto que da pie a la historia muy parecido a lo visto en lo canónico, el cual consistía del Ejército de la Muerte, una gran unidad militar compuesta de un montón de no muertos inferiores, o sea, zombies y esqueletos que no superaban el nivel 10, los cuales fueron enviados a los humedales por la Gran Tumba de Nazareth con el objetivo de exterminar a todas las tribus de hombres lagarto. Esta amenaza de extinción es lo que provoca que Saruk Sasha, el protagonista del cuarto volumen, sea justamente el protagonista, ya que todo el cuarto volumen se centra en este personaje iniciando un viaje para poder unificar a toda su especie, para que así sean capaces de salir victoriosos en su enfrentamiento contra el Ejército de la Muerte, algo que como sabemos terminó logrando, y a su vez esta victoria o la derrota que tiene la Gran Tumba de Nazareth lo que desencadena el enfrentamiento final, con Cocytus, el dios helado, enfrentando a lo que quedó de los hombres lagarto. Todo esto porque Ainzolgom decidió desplegar a un montón de no muertos en los humedales. Esto es lo que detona la historia, lo que lo desarrolla. Ahora, en lo que respecta a este universo alterno, tenemos las incursiones, que en resumidas cuentas son invasiones demi-humanas, por lo que bueno, prácticamente estamos reemplazando una invasión de no muertos por una invasión de furries, una invasión por otra invasión. En cierta medida podríamos haber hecho una invasión de no muertos al igual que lo canónico,
ya que todo el tema de las llanuras Katse proliferándose gracias a su Renon y el ritual de la muerte, el espiral de la muerte, mejor dicho, sacaría bastante trama para sacar una invasión de los muertos a los humedales y básicamente hacer un copy-pega de la historia canónica, que en este caso no lo estamos haciendo, ya que si bien estamos partiendo de una invasión, van a haber ciertas diferencias, generando una similitud más no una igualdad con la historia canónica. Esto como tal se origina en varios factores. El principal radica en el propio aislamiento que tienen los hombres lagarto, ya que esta raza demi-humana pasa más tiempo dentro de sus aldeas que fuera de las mismas. Recordemos que en el mismo volumen 4 se nos menciona que solamente existen 2 aventureros dentro de toda la especie, lo que viene siendo Sarususasha y Senberu. Además hay que tener en cuenta que ellos solamente salen de sus aldeas para poder cazar o recolectar, algo que teniendo en cuenta que su dieta principal es el pescado o mariscos, implicaría que estas zonas se encuentran en la parte más profunda del territorio, un lugar alejado de la frontera con el gran bosque de Tob. Y es que en este punto intermedio entre el bosque y los humedales es donde van a empezar a llegar los diferentes supervivientes de las incursiones, los cuales te van a sentar en un lugar conocido, lo que viene siendo la frontera con el bosque, para ir lentamente acostumbrándose al territorio pantanoso de los humedales. Recordemos que estamos hablando de supervivientes, seres que si bien tienen la necesidad de tener que irse a otro territorio, estos aún no cuentan con las suficientes capacidades para hacerlo, ya que no poseen mano de obra ni tampoco recursos para hacer un viaje de larga distancia. Es por ello que se van a mantener en esta zona, aunque claro, no mucho tiempo, ya que en el momento en que se empiecen a acostumbrar, o en el momento en que se empiecen a matar entre sí o a canibalizarse, lo que termina ocurriendo primero, estos van a terminar avanzando por los humedales, generando su encuentro con los despistados hombres lagarto. En este punto, con las dos facciones conociéndose, podríamos pensar que iniciarían una gran batalla por el dominio del territorio. Algo bastante interesante y épico si no fuese porque estaríamos adelantando la historia. Hay que recordar que los hombres lagartos son una especie civilizada, o por lo menos es una especie que pensaría una o dos veces antes de entrar en batalla contra demi-humanos y heteromórficos que solamente están atravesando las cercanías de su territorio. Por otro lado, los invasores tampoco tienen muchos motivos para atacarlos. Recordemos que en su necesidad y desesperación, estos avanzaron en el territorio desconocido de los humedales. Es por ello que no se van a detener a atacar a las tribus nativas que los invasores no conocen en lo absoluto. No saben si son poderosos o son agresivos, por lo que en el mejor de los casos van a evitar a las tribus reptilianas, concentrándose en el avance por el humedal, el cual podría desembocar en que estos consigan un nuevo territorio, como serían partes del humedal suficientemente alejadas de los hombres lagarto o, en su defecto, algunos territorios cercanos al pantano, como serían las montañas Arlicia y el imperio de Bájaro, ya que estos dos territorios colindan con el humedal. Aunque bueno, en el caso del imperio sería más exacto mencionar la frontera con el imperio, pero bueno, detallitos de por medio. Aunque claro, no todos los invasores elegirían esta opción, en especial aquellos que podríamos considerar como poderosos dentro de esta facción, aquellos que tenían tanto poder que eran capaces de aniquilar a otros supervivientes. Estos grupos fácilmente podrían atacar a los reptilianos en su primer encuentro, aprovechando el factor sorpresa. Pese a ello, yo creo que las tribus reptilianas poseen el suficiente poder ofensivo para poder repeler estos ataques, aunque dependiendo de qué los ataque podrían salir más o menos ilesos, ya que no es lo mismo una agrupación de goblins saqueadores que una tribu de ogros y trolls hambrientos de cualquier carne demi-humana. Que bueno, un troll comiendo un reptiliano sería algo bastante extraño de ver, pero teniendo en cuenta el canibalismo que se maneja en estas dos razas, no sería algo tan descabellado. Pero en cualquier caso, los hombres lagartos se alzarían con la victoria en estos pequeños ataques, como también de una gran duda, y es saber qué demonios está pasando.
Como se había mencionado anteriormente, los hombres lagarto son una raza aislada. Ellos no poseen muchos conocimientos del Nuevo Mundo. Es por ello que toda esta situación de las incursiones debe ser algo totalmente absurdo e inexplicable para los limitados conocimientos de esta especie. Es por ello que van a intentar informarse de todo este evento. Algo que podría ser fácil si no fuera por esa tensión que existe entre los invasores y los reptilianos. Aunque claro, fácilmente los hombres lagarto podrían llegar a intentar cierta comercialización con los propios invasores, ofreciéndoles recursos, materiales, comida o cualquier cosa que para la situación de los supervivientes no estarían dispuestos a negar nada a cambio de información de por qué están llegando a su territorio. Y de igual manera, los propios invasores, o por lo menos algunos de ellos, podrían intentar acudir a los hombres lagarto, más que nada en su desesperación y en ciertos escenarios, como pueden ser algunos invasores que simplemente no tienen nada, o sea, no tienen comida, no tienen fuerza, no tienen nada para poder sobrevivir y ya simplemente les queda rogar, o en su defecto, que simplemente los reptilianos a base de puño limpio obtengan la información. Recordemos que existe la posibilidad que algunos invasores ataquen a los reptilianos, por lo que fácilmente estos al momento de salir victoriosos pueden quedarse con algunos prisioneros y a base de interrogatorios podrían obtener la información que necesitan. Pero independientemente de la vía de cómo lo obtengan, ya sea pacífica o agresiva, los hombres lagarto van a descubrir todo el porqué de este evento, lo cual podría ser bueno y también malo. Y es que al final de cuentas, enterarse que existe un ser de proporciones bíblicas al costado de tu territorio no es algo bastante bonito de asimilar, por lo que fácilmente los hombres lagarto podrían entrar en cierta preocupación, hasta incluso desesperación. Y es que a lo mejor podrían pensar que esta entidad fácilmente intentase seguir a los invasores para poder devorarlos o en su defecto simplemente irse a un territorio cercano, como es el caso de los humedales, para iniciar nuevamente una destrucción, provocando bastante incertidumbre en esta especie reptiliana. Aunque bueno, por lo menos existiría una tribu de las 5 de los hombres lagarto que sabría la verdad, lo que viene siendo que Ctitqualel jamás va a llegar a los humedales, ya que como habíamos mencionado al comienzo, se estaría yendo al reino de Arestice, y esta tribu sería la conocida como Cola de Navaja, con su líder Kyukususu, el cual mantenía cierto contacto con Rirarius Spinia Anindaru, la serpiente demoníaca del oeste y uno de los gobernantes del gran bosque de Top, junto con el resto del trío monstruoso. Aunque bueno, he de mencionar que esta información la sacamos del videojuego gacha de la franquicia conocido como Mass for the Dead. Y es que en este universo alterno, caótico y lleno de zombies, o bueno, técnicamente hablando no son zombies, sino son una especie de... Bueno, son humanoides heteromórficos y demi-humanos caníbales a través de las bestias del caos, que son como una especie de invasión alienígena. Bueno, no son alienígenas, pero algo muy parecido así son que... Bueno, no entra el tema, pero en resumidas cuentas, en este apocalipsis, en este ambiente apocalíptico, se nos menciona que Kyukususu era el único dentro de todos los hombres lagarto que sabía cómo localizar a Rirarius Spinia Nindaru, ya que este se mantenía oculto en el gran bosque de Top, debido a la invasión de unos monstruos caóticos, los cuales eran sumamente peligrosos. Es por ello que este gobernante decidió ocultarse y de vez en cuando desplegar algunos subordinados en busca de un lugar seguro. Teniendo en cuenta esto, podríamos llegar a aplicarlo dentro de este universo alterno del especial, por lo que fácilmente Kyukususu podría localizar a Rirarius para que así este obtengan información de dónde está yéndose Ctitqualel, si se está yendo hacia los humedales para continuar con su destrucción hacia los demi-humanos o en su defecto descubrir la verdad. O sea, sé que Ctitqualel se está yendo para el reino de Arestice. Aunque claro, teniendo en cuenta esto, también existe la posibilidad que desde el primer momento de las incursiones,
Ririarius se haya comunicado con Kikusuzu para así informarse del territorio de los humedales, para que así éste le explicase si existiera algún territorio donde su tribu pueda llegar a hospedarse dentro del pantano, lo cual solamente adelantaría un poco las cosas. Aunque bueno, aquí lo más importante sería la respuesta, y es que Kikusuzu le informaría que es imposible que su tribu pueda mudarse a los humedales, debido a un factor muy importante, y es el límite de recursos que posee el territorio. Y es que verán, mis queridos espectadores, los humedales, si bien es un territorio que puede nutrir a una especie, como es el caso de los hombres lagarto durante varias generaciones, este posee un límite, el cual ya fue sobrepasado una vez en toda la historia de la especie. Y es que más o menos hace unos 5 o 6 años en el pasado, los hombres lagarto habían prosperado tanto que su número de habitantes había sobrepasado ese límite, provocando una gran escasez de alimento. Esto solamente generó una gran batalla para poder obtener los escasos recursos que quedaban de los humedales, algo que al final de cuentas solamente pudo resolverse a través del genocidio. Y es que de las 7 tribus originales solamente quedaron 5, las cuales a su vez ya estaban bastante tocadas debido a todos los enfrentamientos y a la hambruna. Y así, con esta gran baja de su población, fue como los hombres lagarto pudieron sobrevivir, más que nada porque los escasos recursos eran suficientes para poder alimentar a lo que quedó de las 7 tribus, o bueno, 5 tribus. Es por ello que Ririarius jamás podría quedarse en los humedales, o por lo menos no podría quedarse durante un tiempo considerable, ya que tanto él como su tribu fácilmente podrían superar a este límite. Que bueno, teniendo en cuenta que al final Ririarius va a quedarse en el bosque, más que nada viendo qué situación es más viable, esto es algo casi imposible, ya que más rápido que tarde se va a dar cuenta que Cid Qualel se está yendo para Restice, y más que nada se quedaría gobernando lo que quedó del gran bosque de Top, que a ver, no es mucho teniendo en cuenta que Cid Qualel habrá destruido el 90 o 80% de todo el bosque, pero por lo menos gobernaría un 20 o 10% de lo que quedó, por lo que, peor es nada. Pero lo que nos importa es que esta entidad jamás va a terminar llegando a los humedales, ya que de llegar y que este límite sea sobrepasado, fácilmente los hombres lagarto no la contarían. Y es que hay que tener en cuenta que Ririarius es un ser poderoso, o por lo menos para los estándares de los humedales. Al final de cuentas, esta entidad ronda el nivel 30, que a ver, yo sé que no parece la gran cosa, pero hay que tener en cuenta que rondar el nivel 30 era una descripción que también se aplicaba para Gazef Stronov, la carta del triunfo del reino de Restice, un espadachín que tenía un poder considerable para varias naciones. Es por ello que Ririarius es un ser con un poder que hay que tener en cuenta. Encima, teniendo en cuenta que Saryus Usasha, el hombre lagarto más poderoso, solamente poseía el nivel 20, haría una diferencia de 8 o 9 niveles con respecto a Ririarius. Y claro, la propia tribu de Ririarius, que como tal no se nos dice qué tan fuerte es, pero en teoría debería ser fuerte, ya que ésta le hacía frente a la tribu de Gu, la cual estaba compuesta por varios ogros y trolls, demi-humanos con un gran poder físico. Es por ello que es mejor que esta entidad se quede gobernando lo que quedó del gran bosque de Top, y por lo menos no va a hacer mucha presencia dentro de los humedales, o por lo menos hasta que llegue el rebote. Como tal, este rebote siendo todos los invasores que terminaron pasando los humedales regresando a este mismo territorio, o bueno, para ser más específico, al territorio de los hombres lagarto. Y es que hay que tener en cuenta una cosa, como había mencionado, la mayoría de invasores simplemente están traspasando los humedales para llegar a un mejor territorio, como puede ser una zona de los humedales que esté lo suficientemente alejada de los hombres lagarto para así no generar disputas por el territorio, o en su defecto yéndose a un territorio cercano al pantano, como viene siendo las montañas de Sarlicia y la frontera con el imperio de Bahamut. Aunque bueno, también entre medias tenemos las llanuras Katse, pero bueno, ¿para qué mencionar esta tierra de no muertos? Pero en sí la cuestión
es que estas opciones no son viables para la supervivencia de los invasores. Para empezar, tenemos la frontera del Imperio de Bahamut. Esta nación, como sabemos, no tolera a los demi-humanos y heteromórficos. O bueno, como tal, sí los tolera, pero en determinados casos, y más que nada con aquellos que son civilizados, una categoría que dudo que entre en las tribus supervivientes del Gran Bosque de Tob, por lo que en el primer momento en que la milicia del Imperio descubra que un montón de demi-humanos y heteromórficos están acampando en su frontera, mandarían a desplegar a un batallón de su ejército para poder aniquilarlos, provocando que estos tengan que regresar a los humedales. Por otro lado, tenemos el caso de las montañas de Azarlesia, un territorio que tampoco es muy viable para la supervivencia de los invasores. Al final de cuentas, este territorio está plagado de un montón de monstruos tanto voladores como terrestres y subterráneos, por lo que difícilmente los supervivientes serían capaces de habitar este territorio sin tener grandes bajas. Y encima hay que tener en cuenta que la mejor forma para sobrevivir es bajo el subsuelo de las montañas, un lugar que ya está bastante disputado por los Quagoas y los enanos, por lo que difícilmente pueden encontrar un buen hogar en este territorio, que a lo mejor sí lo hacen, pero solamente sería un porcentaje de todos los supervivientes. En cierta medida podríamos llegar a decir que no necesariamente los invasores tienen que regresar al territorio de los hombres lagarto, ya que fácilmente los invasores pueden llegar a ocupar territorios del humedal pero que no estén tan cercanos a la raza reptiliana. Y esto como tal es verdad, o por lo menos lo sería si no existiese los hombres sapo. Y es que se tiene entendido que los humedales es habitado por dos razas demi-humanas, los hombres sapo y los hombres lagarto. Estos últimos, cuando llegaron por primera vez al territorio, fueron masacrados por la especie anfibia, provocando que su raza unificada se dividiera en 7 tribus, las 7 tribus que participaron en la primera escasez de recursos en los humedales. Así es, mis queridos espectadores, la primera escasez. Y es que en este universo alterno va a ocurrir una segunda, lo que viene siendo el gran conflicto de esta historia. Al final de cuentas, al momento de ocurrir el rebote, cuando los invasores regresen al territorio de los hombres lagarto, ya que no los aceptan en ningún lado, ya que si van al imperio, a las montañas, a la parte bonita de los humedales o a las llanuras Katse, terminan muriendo, implicaría que estos se van a hospedar en las cercanías del territorio de los reptilianos, aprovechando todos los materiales y recursos que puedan ofrecerles este territorio, que teniendo en cuenta el límite que tiene este mismo, simplemente es cuestión de tiempo para que empiece una segunda escasez, que a diferencia de la primera, en esta los hombres lagarto no van a sufrir mucho que digamos. Claro, van a haber algunas pérdidas, pero no al nivel del genocidio masivo que ocurrió en la primera. Más que nada gracias al trauma sucedido por, haber experimentado todo esto, como también por Saryusu Sasha, el hombre lagarto más poderoso y el unificador de su raza en la historia canónica. Al final de cuentas, Saryusu logró eso debido a la amenaza del ejército de la muerte. En este caso, en este universo alterno, tiene la amenaza de la segunda venida de las incursiones, como también de la segunda escasez del territorio, por lo que fácilmente Saryusu puede agarrar cualquiera de estas dos amenazas o una amenaza en conjunto de las dos para poder unificar a toda su especie, prácticamente teniendo su mismo papel que en la historia canónica. Y así, con todo el poderío de la raza reptiliana, estos serían capaces de exterminar al 90 o 95% de todos los invasores. Este 5% o 10% que estamos dejando de lado de los invasores viene siendo por las dos razas heteromórficas conocidas como las Dryadas y los Trents. Y es que estas dos especies, a diferencia del resto de invasores, no tienen ningún tipo de necesidad de atacar a los hombres lagarto, ya que estos, al ser plantas humanoides o pokémones tipo planta, solamente necesitan del suelo, la luz solar y el agua para poder sobrevivir, por lo que no tienen ningún tipo de necesidad de entrar en batalla con los hombres lagarto, y los reptilianos no tienen ningún tipo de motivo en atacar a estas dos especies. Es más, después de haber finalizado todo el conflicto con las incursiones,
los hombres lagarto deberían buscar y volverse amigos de estas dos especies. Esto se debe ya que las dríadas y los trents poseen habilidades mágicas para nutrir el suelo donde se encuentran, algo que no parece la gran cosa, pero hay que tener en cuenta que los hombres lagarto están lidiando con una escasez de alimento, por lo que fácilmente los hombres lagarto, al crear vínculos con estas dos especies y a lo mejor ofrecerles algo que a lo mejor quisieran, como protección o abono o macetas o algo por el estilo, podría hacer que estas dos especies empiecen a nutrir el suelo de sus cultivos, provocando que los hombres lagarto sean capaces de sobrepasar esta segunda escasez de alimentos. Básicamente es un final bastante feliz para esta especie, ya que no solamente habrán sobrepasado a las incursiones, sino que también habrán sobrepasado la segunda escasez de recursos de su territorio. Y con esto, mis queridos espectadores, culminaríamos con la historia alterna del cuarto volumen. Una historia que, dentro de todo, es bastante positiva. Claro, si tenemos en cuenta el resto de finales. Por ejemplo, en la parte 1 vimos todo el tema del apocalipsis de no muertos y en la parte 2 el despertar de Sith Qualel y la destrucción de un territorio, lo que habíamos dejado para la votación. Por lo que dentro de todo este panorama, este final es bastante bonito. Aunque bueno, en realidad este desenlace pudo haber sido mucho peor. Y es que originalmente tenía planeado meter al ya mencionado Apocalipsis de no muertos dentro de esta historia. Más que nada porque, bueno, se supone que el gran bosque de Top se encuentra al costado de la aldea Carne. Una aldea que, si no me equivoco, se sitúa unos 3 o 4 días de distancia de Arantel, una ciudad que en este universo se ha convertido en un páramo de no muertos al igual que las llanuras Katze. Por lo que tarde o temprano los no muertos que se están generando en grandes cantidades en este territorio tienen la posibilidad de atravesar el bosque y llegar a los humedales, por lo que fácilmente hubiésemos tenido una invasión de no muertos. Claro, no a gran escala como vimos en la historia canónica, pero por lo menos la suficiente para generar que los hombres lagarto tengan que irse a otro territorio. Y allí hubiese ocurrido lo mismo que vimos en el rebote. O sea, los hombres lagarto tendrían que enfrentar el tema del imperio aniquilándolos en su frontera o el tema de la supervivencia en las montañas de Azarlicia, por lo que era un final bastante feíto, por lo que con cierta conveniencia de mi parte terminó provocando un final totalmente distinto, con los hombres lagarto prosperando en los humedales. Que a ver, como tal yo sé que tarde o temprano los no muertos van a terminar llegando a ese territorio, pero al menos con la raza unificada y quién sabe, la ayuda de Rerarius Spinian Indarum, los hombres lagartos sean capaces de afrontar esta amenaza de no muertos. Pero bueno, ya veamos qué es lo que le depara el futuro a esta especie. Habiendo explicado esto, creo que solamente nos queda mencionar al elefante de la habitación, o sería el elefante del video. Bueno, la cuestión viene siendo este cambio de imagen. Este nuevo avatar que seguramente habrá sorprendido a varios de ustedes, mis queridos espectadores. Y es que como tal, este avatar tiene su explicación debido a la gran ausencia que hemos tenido en este canal. Y es que bueno, este video salió después de 4 meses y 3 semanas, 5 meses para rellenar de lo que respecta el último video, el análisis al tráiler de la película del Reino Santo. Y es que sucedieron varios factores que entre medias la universidad, la procrastinación y la vergüenza de no cumplir mi promesa de subir 4 videos en mis vacaciones universitarias terminó generando este resultado. Ahora, la explicación de este avatar viene siendo que este lo había mandado a hacer para el especial 1000 suscriptores. Más o menos tenía planeado a que llegase a octubre o noviembre el resultado final, lo que viene siendo el avatar con sus 5 poses. Y es que sí, este avatar posee 5 poses bastante bonitas. Por ejemplo, tenemos esta con el dedo levantado, esta con el dedo levantado aún más, lo que viene siendo una pose de pensadora, una con los brazos cruzados y una totalmente decepcionada. Aunque claro, también se podría utilizar como una pose de fastidio o desagrado. Y bueno, tampoco podemos olvidar al detalle de Hengar en nuestro hombro. Sinceramente un diseño que me ha gustado bastante.
y que fue creado por la talentosa Rimando Condé, una conocida artista del mundo de escritura de Wikidot, la cual se encargó de crear cada una de estas poses. Aquí abajo en la descripción dejaré un link a su Twitter para los interesados en su tipo de arte, como también en aquellas personas que deseen un avatar con este tipo de formato. Habiendo explicado todo esto, creo que solamente me queda despedir el video. Muchas gracias a ustedes, mis queridos espectadores, por quedarse hasta el último escuchando los desvaríos de este esqueleto que sobreexplica muchas cosas de la franquicia. Recuerden que si quieren apoyarme, no deben dejar un like como una suscribida, como también compartir el video a aquellas personas interesadas en ver si al fin subí la tercera parte del especial 500. Ay, muchas gracias por quedarse hasta el final y hasta la próxima. Bye bye.